Señoras y señores, a todos bienvenidos a este programa Ni Blanco ni Negro. Darle la bienvenida a todos nuestros radio oyentes en la FM 94.8, así como a la televisión online www.canal 13 Digital, en ese apartadito que ustedes conocen, televisión online. Además, decirle que hoy, como es habitual, el tema de hoy es la educación en Canarias. A ver qué es lo que puede decir nuestros contertulios de hoy sobre esta nueva ley, de la ley conocida WER. Evidentemente nosotros vamos a presentarles sin más a nuestros contertulios de hoy. Hoy vamos a hacer Maribel Oñate, bienvenida, que es portavoz de Educación del Parlamento de Canarias del Partido Popular. Muchas gracias por Así invitarme. Es. Pues bienvenida, porque usted es diputada por Tenerife, Sí. ¿no? Entonces, bienvenida a la isla no picuda, pero a la isla de Gran Canaria. Bueno, mi marido es de Gáldar, así que... Es un honor tenerla entre nosotros en este difícil día de la educación en Canarias. También tenemos a Emilio Arma, portavoz del STEC Intersindical Canaria, ¿no? Sí. Sí. Especialista de lo que es la educación en Canarias, este sindicato, que es un sindicato, digamos, un poco cañero, que reúne a todos los sindicalistas de educación. Lo digo porque FETE-UGT está baja, también está baja Comisiones Obreras, y la gente, pues, donde ustedes mandan en Canarias es el STEP, concretamente, ¿no? Bueno, nosotros simplemente intentamos hacer nuestro trabajo, que es reivindicar una educación pública de calidad. Ya iremos viendo en el transcurso del tema. También tenemos a Arcadio Domínguez, analista político. Buenas noches y bienvenido una vez más a este programa, don Arcadio. Buenas noches y bien hallado. Un planteamiento en la educación canaria bastante importante, aunque tiene que ver también con la educación nacional de los recortes, que luego seguiremos. Vamos a hablar ahora de un servicio Bien. importantísimo. También tenemos a don Juan Luis Talavera, secretario de Políticas Sociales de Nueva Canaria. Sí. Buenas noches, Nicolás. y... Gracias por la invitación y por la invitación de Canal 13 Digital. Bien. Pues tenemos un tema caliente hoy, sobre todo para los estudiantes, para los profesores y afecta a todo el mundo. Evidentemente, yo pediría un pequeño resumen de la postura de cada partido sobre la ley WER, para después en el debate después del debate poder entrar en debate concretamente, ¿no? Empezamos por el STEC, por ejemplo, y después cerramos por Arcadio Domínguez, puesto que lleva 4 semanas sin cerrar estos debates. El STEC tiene la palabra, puede hablar concretamente, ¿no? Bueno, nosotros desde un primer momento siempre hemos dicho que la nueva ley de educación, la LOMCE, pues ha sido una ley que, para empezar, ha sido aprobada sin consenso alguno. Es una ley que ha sido impuesta, además no garantiza el derecho a la educación pública, supone una carrera de obstáculo para el alumnado, una ley que después de que se supera cada curso, el alumnado tiene además que superar una serie de pruebas supletorias. Además de ello, pues segrega al alumnado por itinerarios demasiado tempranos. Nos encontramos con chicos y chicas que tienen que elegir a edades muy tempranas qué es lo que van a hacer en su futuro, cuando todavía a lo mejor no tienen muy claro qué es lo que tienen cuál es su verdadera apetencia, digamos. Anula muchas de las competencias educativas de Canarias, desprecia la labor docente precisamente por imponer este tipo de pruebas, pues de alguna forma descalifica la labor docente cuando hace la evaluación continua del alumnado. Elimina el carácter laico de la educación, nos parece que también es muy grave en un Estado que según la Constitución es aconfesional. Ahonda aún más en los recortes de la educación y, por ejemplo, para el profesorado interino, pues nosotros consideramos que sigue consagrando un sistema injusto de concurso-oposición.
frente a otros sistemas que nosotros demandamos que serían más justos, como puede ser el sistema de acceso diferenciado. Aparte de eso, también con respecto al profesorado, pues va a suponer un montón de problemas en cuanto a, dentro de los centros, la removida que va a suponer por los cambios de currículo, que va a obligar a concursar o a desplazar a profesorado, que va también a suponer un cambio en muchas de las materias que han elegido. Don Emilio, ya iremos viendo después porque sí. Y luego otra cosa muy importante es que dentro de los centros educativos de alguna forma se elimina por completo lo que es la participación democrática, al eliminar, digamos, deja a los órganos colegiados dentro de los centros educativos, que son los claustros y los consejos escolares, los deja únicamente como órganos meramente consultivos, otorgando a los directores o directoras un papel pues casi como de director gerente de un centro educativo, algo que, digamos, elimina por completo toda participación democrática dentro de un centro educativo. Gracias, don Emilio. Don Arcadio. Sí, bueno, pocas palabras para hacer esta introducción con respecto nos convoca hoy aquí Canal 13 para hablar sobre la educación en Canarias, ¿no? Lógicamente habrá que hablar de la LOMCE, aunque sea al principio, y esta ley, la actual ley de educación en España, pues está claro que es una ley muy contestada, que ha provocado numerosas movilizaciones, que ha sido objeto de muchísimas discusiones y que, bueno, pues parece que, salvo al Partido Popular, que fue quien la aprobó con su mayoría en el Parlamento, al resto de las fuerzas políticas nadie le ha gustado la ley. Yo, para no alargarme demasiado, decir simplemente que en estos tiempos complicados de crisis, redactar una ley tan importante como la ley educativa o cambiar las leyes en estos momentos críticos, pues muy complicado. Yo creo que una ley tan importante como la educación, un servicio tan esencial como la educación, tendría que ser consensuado ampliamente. Yo no digo que absolutamente por todas las fuerzas políticas, pero sí hubiese sido deseable que por lo menos los principales partidos que tienen presencia en la Cámara se pusieran de acuerdo para efectivamente construir una ley que tenga larga vida. Hemos oído recientemente a portavoces del Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición, que tan pronto ellos entran en el gobierno, lo primero que van a hacer es cambiar la ley de educación. Y eso es una mala noticia. Es evidente que hay que consensuar las leyes que queremos que tengan un futuro inmediato, aunque sea de 10 o 15 años o 2 o 3 legislaturas. El Partido Popular no lo ha hecho así. Evidentemente, pues tendrán que tener las consecuencias, porque yo laburo a esta ley poco tiempo. No obstante, vamos a escuchar la opinión de Maribel Oñate, que es importante en esta mesa, puesto que representa el Partido Popular. Bueno, pues realmente la ley no es la demolición de la LOE, es la modificación de la ley que estaba anteriormente, que es la LOE. Hay un artículo con 90 y pico apartados, que es lo que se modifica. Algunos artículos, muchos artículos están como estaban, algunos otros se suplementan porque estaban un poco con indefinición y otros se añaden nuevos. ¿Qué pasa por qué la ley esta ha sido necesaria ponerla en marcha? Pues porque teníamos un mandato de la Unión Europea que ya en su día el Partido Socialista acudió a la Conferencia de Lisboa en el año 2000 y ya allí se le puso unos objetivos. Y estos objetivos son los que recoge la LOMCE en estos momentos y que también por otro lado recoge el Pacto por la Educación que tiene el Consejo Escolar de Canarias en marcha. Porque claro, hay una evidencia, hay unos datos que muchos informes internacionales han detectado, hay unos datos que están ahí, que no se pueden negar porque son ciertos, y por lo tanto esos datos hay que luchar contra ellos para mejorar las cifras. Esos datos, haciendo una comparativa entre la Unión Europea, los países de la Unión Europea, se ha llegado a la conclusión de que hay un alto abandono escolar
y que hay un número de jóvenes que no tienen formación ni empleo y que hay una gran preocupación por este tema, porque en el año 2020, que está muy cerca de nosotros, y la LOMCE acabará de establecerse, si continúa su trayectoria, en el 2018, pues quedan 2 años para evaluar ya los resultados que le van a pedir, no a Canarias, ni a Cataluña, ni a Andalucía, al gobierno español. Le va a pedir la Unión Europea si esos datos los ha logrado reconducir. Si tenemos unos alumnos entre 15 y 17 años que abandonan, porque uno de los primeros objetivos de la LOMCE es retener al alumno en el sistema, quitar las rigideces del sistema para que haya un intercambio de pasarelas, que eso ya lo recogía la LOE, pero nunca se llevó a cabo, y hacer que las personas se mejoren sus competencias, que aquí en Canarias en eso estamos por encima del 25% junto con Extremadura y Andalucía, y países como el País Vasco lo tienen ya en un 13%, y Europa pide que en el 2015 estemos en un 15%. Hay comunidades autónomas españolas que están por debajo, ya han llegado a lo que hay que llegar en el 2020. Nosotros estamos muy por encima en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. En el Parlamento hubo un dictamen del Parlamento con todas las fuerzas políticas de acuerdo, y se escuchó a más de 50 personas representativas de la sociedad educativa, de la privada, de la pública, de profesores, de todo tipo de personas, de alumnos, representantes, sindicatos, todos pasaron por el Parlamento. Y todos coincidían en muchos temas que están ya recogidos en la LOMCE y recogidos en Europa. Una de las cosas que recuerdo es simplificación de los currículum en primaria. Están demasiado densos, detectar los problemas del alumno con más precocidad, no esperar... Doña Maribel, a mí me cabe una pregunta. ¿Cómo se consigue mejorar el fracaso escolar cuando se hay recorte en profesorado, cuando los docentes no dan clase a los alumnos que necesitan más potencia en educación? ¿Cómo se consigue todo eso? Con estas medidas de recorte inmediato como se ha hecho en sanidad y en educación, pues claro, si no cuadran las cuentas, no hay más cómo ponerlo ahí, sí, hay dos los patas. alumnos no van a aprender, o masificar los alumnos de 30 a pasarlo a 45. No, Canarias es la comunidad autónoma que tiene más alta tasa de alumnos por profesor. Otras comunidades autónomas no han cogido ese camino, porque hay que recordar que la educación está transferida a las comunidades autónomas. La única educación que lleva el gobierno es la de Ceuta y Melilla, que no está transferida. Las demás comunidades autónomas se pueden reorganizar, pueden quitar o poner en función del dinero que tenga. Pero lo que le quería decir a la pregunta que me hace es que realmente no solamente hay que ver el dinero que se emplea en educación, que sí, que también, porque por debajo de un número ya es mala la calidad, pero sin llegar a ese porcentaje del PIB todavía estamos en una media de la Unión Europea, sino que también hay que ver cómo se utilizan los recursos. Bien, si la metodología falla, porque la metodología no está adecuada a lo que se está haciendo, bueno, y luego también me gustaría contestarle un poco al del sindicato. No, después en el debate, vale. Si es tan amable, doña Maricarmen. Don Juan Luis Talavera, por Nueva Canarias. Bueno, esto de cerrar tiene la ventaja de que a veces no tiene uno que repetir demasiadas cosas, ¿no? Yo en el análisis que hace, por ejemplo, el compañero Emilio, pues se puede coincidir básicamente en el análisis que hace de los postulados de la LOMCE. Y en lo que comenta doña Maribel, pues sí, es verdad que a lo mejor hay que corregir una serie de circunstancias negativas en el funcionamiento del sistema educativo, pero la LOMCE no se limita a eso. La LOMCE es mucho más que eso, no es sencillamente una ley técnica que busca corregir una serie de fases, ¿no? Nosotros entendemos que la LOMCE es una ley totalmente ideológica, una ley de derecha, una ley ultraliberal, una ley que está en el contexto de otras leyes que ha sacado este gobierno del PP a nivel estatal, como es el tema de la ley de seguridad ciudadana, la ley del aborto, la ley de tasas judiciales, las sucesivas leyes de reforma laboral, y que da la sensación de que es como una especie de juego ver quién es más de derechas en el gobierno actual que preside este país, ¿no? Yo a mis alumnos les suelo decir que cuando uno hace una reforma es para mejorar algo, pero si tú haces una reforma y empeoras, entonces eso no es una reforma, es una contrarreforma.
porque las reformas son para mejorar. Entonces, la ley, entendemos que es una ley que rompe el consenso, no entendemos cómo cuando en el final de la anterior legislatura se estaban reuniendo la señora Cospedal y el señor Gabilondo para una reforma de la LOCE que quería hacer el Partido Socialista, y había un acuerdo prácticamente para aprobar esa reforma. Sin embargo, se convocan las elecciones, gana el PP por mayoría absoluta, y el acuerdo que prácticamente estaba ya hasta acordado, firmado y que se iba a votar, pues nos encontramos que a la vuelta de la esquina, ese acuerdo que suponía para nosotros una mejora cualitativa de la anterior ley, no lo que supone la actual, pues se suspende, y entonces lo que sale en esta nueva legislatura es una ley que rompe, como se decía antes, el tema del consenso, y que ya una de las pocas veces que ha conseguido concitar el acuerdo de toda la oposición para estar de acuerdo en que si pierde el PP la mayoría absoluta en las próximas elecciones, es una ley que se derogará. Entonces mal labor hacemos cuando sacamos adelante una ley sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de consenso, y que va a romper precisamente una ley que necesita. Si es posible en un Estado laico como es, aconfesional, como es el del español, la Iglesia ha podido influir muchísimo en esta nueva ley, puesto que la ley en sí está mal por muchos caminos, pero a la vez todo el mundo protesta por la falta de consenso. Yo más bien veo que la ley se ha escorado más a lo que es la Iglesia en general, y lo que vamos a ver es un vídeo, y después de la opinión de los estudiantes, que son los más interesados, pues después de la opinión de los televidentes nuestros y alumnos de la calle Tomás Morales, que hemos estado por allí, hemos preguntado por los institutos, por la zona estudiantil, qué le parece la LOCE. Adelante, vídeo. En el Paseo de Tomás Morales hemos tomado el pulso a la comunidad educativa, el contenido, el currículo escolar, la LOMCE e incluso la política de becas en Canarias. ¿Los alumnos del archipiélago están de acuerdo con la nueva gestión educativa? Lo vemos en las siguientes respuestas y opiniones. El sistema educativo en Canarias, como estudiante que eres, ¿qué opinión te merece? Pues mi opinión es que ahora mismo no se está dando el derecho que cada estudiante necesita para poder estudiar, y que cada vez se está convirtiendo esto como antaño, que solo los ricos son los que pueden estudiar y que los que no tenemos dinero no. Y me parece muy injusto porque todos tenemos ese derecho, y si yo quiero estudiar fuera no tengo por qué quedarme aquí y seguir estudiando en cosas en plan ciclo o haciendo otro bachiller y así para poder tener mis estudios o meterme a trabajar desde ya, cuando después los ricos no aprovechan esa oportunidad que tienen de poder pagárselo y encima le dan más dinero y subvenciones para que puedan seguir haciendo las cosas que no aprovechan. ¿El sistema de becas es adecuado en Canarias o lo cambiaría? Lo cambiaría, porque no puedes darle una beca a una persona que tiene dinero. Vale que se las deja a la gente que aprueba, pero hay gente que a lo mejor le cuesta más, no porque sea tonto, sino porque no tiene esa capacidad en su casa económicamente como para sentarse con un libro y estudiar, sino que está pensando, yo pues hoy no tengo para comer, mañana tampoco voy a tener, tal, y esas cosas, y que por una asignatura que te quede o porque repitas un curso no te den beca, no es justo cuando hay gente que sí tiene y tal. Por tanto, la política tiene que gestionar mejor. Sí, debería, de darle más a los pobres que a los ricos. La política educativa en Canarias no me gusta, yo pienso que debería cambiar, que debería centrarse más en fomentar la creatividad del alumno, no tanto en querer que todos seamos iguales, en querer imponernos, ¿sabes?, como igualdad a todos, sino que debería ser más libre, debería recrearnos, ¿sabes?, no querer que nos aprendamos grandes textos, y que lo vomitemos después a la hora del examen, porque realmente no estamos aprendiendo, estamos memorizando, y no me parece que eso sea
O sea, no me parece que eduquen a los estudiantes en segundo de bachillerato para la universidad, no me parece que nos preparen realmente. Canarias está a la cola del nivel educativo de España. ¿Es cierto o los canarios sí tienen un buen nivel educativo? No, me parece que no hay un buen nivel educativo y que, aunque también depende del centro, ¿no? Pero me parece que debería incrementar más el nivel, sí. ¿Qué cambiaría del sistema educativo en Canarias? ¿Las becas, el contenido educativo? El contenido educativo. Cambiaría el contenido educativo porque me parece que deberían enseñarnos cosas más prácticas, no tanta teoría que después no nos va a servir para una carrera, sino centrarse en lo práctico, centrarse depende de la carrera que vayas a hacer, porque te dan como algo muy general, como un estudio muy general de todas las asignaturas y después llegas a la universidad y toda esa información no te sirve realmente. Hombre, pues cambiaría primero lo de las becas, porque me parece súper injusto el hecho de estar estudiando, que tus padres estén en paro y que te ingresen simplemente 1.500 euros para poder costearte tus estudios, o que incluso haya gente a la que solo le den 300 o 400 euros, cuando con eso no te dan ni para los libros, porque con lo que cuestan actualmente. Tampoco me parece bien el hecho de que estén recortando tanto en el profesorado y que encima aumenten tanto el alumnado en las clases, porque así aprendes muchísimo menos. ¿Qué es lo que le hace falta al sistema educativo? ¿Profesores? ¿Más nivel educativo? ¿Más material? Más profesores ahora mismo y que se reparta mucho más el alumnado, básicamente eso es lo que... ¿Cuántos alumnos o el ratio puede ser por clase? ¿25, 30? Un mínimo de 30, mínimo, pero hay clases a las que llegan hasta los 40 alumnos. Por lo tanto, todos no son atendidos con la atención que es necesaria. No. ¿Qué cambiarías de esta política educativa en Canarias si tuvieras ese poder? Bueno, si tuviera el poder, primero cambiaría a todos los políticos. Eso sería lo primero que haría, y que todo eso son mejoras, que no se puede estar recortando primero en sanidad, no se puede estar recortando en educación, porque para mí son las cosas fundamentales. Y al final, con tal de llevarse ellos el dinero, nos están, perdón por la expresión, pero nos están jodiendo. ¿Qué te dice a ti las siglas LOMSE? Es la nueva ley, ¿no? La séptima ley, lo de que se va a quitar la PAU, todo eso. Que para mí es que nos están volviendo locos con tantas leyes al final. O sea, que no le veo lógica ninguna. Yo creo que me parece súper mal lo que están haciendo con los recortes. Yo soy universitaria y me está afectando un montón el tema de que estén recortando las becas. Cuando Wert dijo que iban a quitarlo de los Erasmus también me pareció muy mal, porque es una ayuda para nosotros y yo creo que nosotros nos deben ayudar para lograr nuestro futuro, y sin el inglés, que es lo que nos proporciona el Erasmus, no podemos llegar a ningún sitio. Y yo sinceramente pienso que deberían pensarse las cosas y que a los estudiantes no son a los que nos tienen que recortar, que deberían recortar en otros sistemas. Por ejemplo, en la política me parece muy mal que cobren altos sueldos y demás, y que nos tienen es que ayudar y no quitarnos, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal y hay personas que no pueden estudiar por el hecho de que no les conceden las becas, y no, todo el mundo se merece estudiar y tener una educación digna. ¿El nivel educativo en el currículo escolar es el adecuado o hay que variar algo? No, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que te imparten, pero hay mucha gente que ahora mismo no tiene estudios porque no puede permitírselo. Y eso yo creo que habría que dar ayudas para cambiarlo. Si pudiera darle un consejo a los políticos que gobiernan en Canarias y son los que tienen la competencia en educación, ¿qué es lo primero que les dirías que hagan? Que nos ayuden, que nos aporten ayudas y que se dediquen a darnos prestaciones, y que no necesitamos grandes sumas de dinero, sino que bajen las tasas, que bajen el nivel de créditos, porque no podemos, nuestros padres ahora mismo no pueden, estamos viviendo en una situación muy mala y nuestras familias no tienen sustento para pagarnos una universidad. ¿Qué te dice a ti las palabras o las siglas LOMSE? Yo no sé, yo de eso no estoy de acuerdo con el nuevo sistema educativo que están haciendo. No me parece justo para la gente que lo está pasando mal. ¿Crees que los políticos responsables en educación en Canarias son cercanos a la comunidad educativa o están mirando para otro lado? No son cercanos con nosotros, porque han habido manifestaciones, han habido protestas y no se preocupan por lo que nosotros queremos, solo se preocupan por su bolsillo y por mirar lo que a ellos les interesa.
Mucha información acerca del sistema educativo no tengo, pero opino que, no sé, yo por ahora, gracias a Dios, no estoy teniendo problemas porque mis padres trabajan, pero sí he oído de gente que le está costando un poquito sacar las becas, gente que tiene becas y todavía no los ha cobrado. ¿La política de becas es la adecuada o no es tan adecuada y no llega a todo el mundo? Hombre, yo de becas tampoco me he informado, pero por lo que he hablado con gente y eso, me han dicho que tienen becas que deberían de haber cobrado y todavía no han cobrado. Y eso sí es algo que a mí no me parece bien. ¿Y el nivel educativo, el contenido, es el adecuado o es mucha información para tan poco tiempo? A mí en eso sí estoy de desacuerdo. Pienso que los alumnos, no voy a decir la palabra explotado, pero a veces sí es un poco estresante, tanta información, tanto trabajo, tanta cosa. Y no sé si a lo mejor estuviera... Hay que modificarlo entonces. En mi opinión, sí. Bueno, ya hemos visto el vídeo. Lo que es cierto que la opinión de los estudiantes pues es una opinión que a nuestro modo de ver dice que está mal. Bueno, hemos visto ese vídeo en lo cual los estudiantes está dentro de la línea que marca un poco el sindicato STEC. Entonces, como antes cerraste tú y abrió él, vamos a darle la oportunidad a doña Maribel Oñate para que profundice si esta ley es la que necesita realmente. Ya sé que hay una diferencia entre la ley de educación en Canarias, o hace falta una ley de educación en Canarias, pero si choca contra la ley, lo puede explicar ella, además es parlamentaria y puede decir perfectamente qué es lo que está sucediendo y por qué no aplica el gobierno de Canarias los estatutos de la comunidad autónoma. Bueno, yo creo que desde el minuto 1 el Partido Socialista o la izquierda en general ha estado en contra no de la ley, sino del Partido Popular, digámoslo así. Es decir, a mi modo de ver, no ha sido un partido, no ha sido una posición contra el contenido de la ley, que en ciertas cosas pueden estar en contra, pero no en lo global, en lo importante, en lo que le va a afectar el día a día a los chicos, sino que ha sido una posición, aunque el Partido Popular hubiera cambiado solo el título, hubieran estado en contra del Partido Popular. A mi modo de ver es eso. Porque a los chicos cuando les preguntas en la calle, a los que están manifestándose, si han leído la LOMCE, no se la han leído. Pero hay unos mantras que se repiten insistentemente, que son los siguientes. Es una ley de reválidas, como Franco, que fue la institución libre de enseñanza la que puso las reválidas, no Franco. Es una ley de religión, que fue Felipe González el que firmó los convenios, aceptó los convenios con el Vaticano, en cuanto a la religión estar incluida en el único país que es totalmente laico, es Francia. Francia no tiene la religión en ningún centro, sino que cuando terminan los chicos las clases pueden ir a religión. Pero yo he tenido la paciencia de mirar todos la asignatura de religión en todos los países europeos y en muchos está todavía peor que España, por ejemplo Holanda o Inglaterra o Dinamarca, que es obligado para el alumno y obligado para el centro. En España no, en España es la religión católica junto con 3 más, la musulmana, la hebrea, que si los alumnos la piden se les puedan tener opción a ello, son incorporados al currículum, pero libres para el alumno. El alumno no tiene obligación ninguna, sino si sus padres quieren encoger eso o encoger educación cívica, pero no obligatoria, es obligatoria para los centros. Por lo tanto, el decir que estamos metiendo la religión como si fuera obligado no es. Es un convenio que Rubalcaba no denunció en los 8 años que estuvo. Zapatero no lo denunció, ese convenio. Lo mantuvo con la Iglesia. Lo mantuvo. Ahora cuando viene el Partido Popular le dice que lo tenemos que denunciar nosotros. Pero ellos no lo denunciaron y estaba así contemplado como en todos los demás países europeos, que son acuerdos que tienen los países europeos con la Santa Sede. Luego hablan de segregar. No, es que segrega. Bueno, pues mire usted, cuando se mira lo que hacen los demás países para mejorar, se ha visto que el elegir antes una opción de matemáticas académicas o matemáticas profesionales, pues mejora al alumno, le da un estímulo. Hemos visto lo que hacen otros países para ver los que han mejorado, qué tienen. Y desde luego una de las cosas que tienen y que han reconocido todos los expertos internacionales es que hay que hacer una evaluación externa. Porque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Y no puede ser que un alumno en el País Vasco esté mucho mejor preparado que un alumno en Canarias.
porque todos somos españoles y por lo tanto todos los alumnos, el mínimo, el inglés como un certificado en primaria, el tener unas competencias que puedan desarrollar su vida y que puedan acceder al mundo laboral, ese mínimo no se le puede negar a una comunidad autónoma frente a otra. Por lo tanto, el artículo de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley, tienes que haber también unos currículums simplificados, troncales, el 50% para todos igual, y luego la comunidad autónoma añadirá las específicas, las optativas, las horas que quiera y donde quiera. Ahora mismo Madrid ha puesto 1 hora más de lengua a la semana, 1 hora más de matemáticas, y el inglés salen los niños con el certificado en primaria. Pues los niños madrileños hablarán inglés al terminar la primaria, y nosotros, si no queremos eso, pues seguiremos en donde estamos. Y lo que hay que mirar es dónde está Canarias, porque eso no lo ha inventado el PP. Nosotros no hemos tenido ninguna ley en educación. 30 años han sido leyes socialistas. ¿Dónde está la situación, la educación en España? En los últimos sitios de todos los rankings internacionales. No solo de PISA, de las demás estudios que hay. Bueno, Eurídice, se puede un poco interrumpir el debate porque estamos adentro. Sí, yo un poco a lo que iba yo es que, claro, yo si tengo el las de perder. Partido Socialista no está aquí en esta mesa, obviamente yo he oído algo de que Felipe González lo denunció, era otros tiempos, dése cuenta que el Partido Popular en esta legislatura ha entrado de nuevo y era otros tiempos también. Era después de la dictadura, era muy difícil de la idiosincrasia que tenía el Estado español en aquellos momentos. Sí, pero sí, era muy diferente al actual hoy. Sí, pero hoy, perdón, abrimos el debate porque... Sí. Bueno, yo si me lo permiten, no voy a defender en absoluto al Partido Socialista, ni muchísimo menos. Lo que sí quiero decir es que en los 24 años que llevo de profesión docente, cada reforma que he ido viviendo ha sido para empeorar la anterior. Y la verdad es que de esta manera pues vamos cada vez a un sistema educativo que nos lleva pues a la autodestrucción, porque no vamos a ninguna parte de esta forma. Decía antes doña Maribel que la LOMCE va en la misma línea de lo que dice el Pacto por la Educación que se ha firmado en el seno del Consejo Escolar de Canarias. Pues no, señor, pues va justo en el sentido contrario. Precisamente, si fuera en esa línea, el STEC no lo habría suscrito. Precisamente el STEC ha suscrito el Pacto por la Educación en Canarias, y además se ha suscrito por unanimidad de todas las organizaciones que están presentes en el Consejo Escolar de Canarias, cosa que no ocurre en el Parlamento, y precisamente todas las organizaciones en general y toda la comunidad educativa rechaza la LOMCE. Precisamente hay unanimidad en el rechazo a la LOMCE. Yo, sinceramente, a mí me cuesta creer que estemos todas las organizaciones y toda la sociedad equivocados con respecto a la LOMCE y que única y exclusivamente el Partido Popular esté en lo cierto. Yo creo que el Partido Popular debe replantearse. Y fíjense, podríamos después hablar del Pacto por la Educación y en Canarias y ver por qué el STEC lo ha firmado y cuáles son las cosas positivas, aunque también tiene algunas cuestiones que el STEC ha digamos, puesto en cuestión de ese pacto, pero hay muchas cosas muy positivas en el pacto. Pero hay una cuestión fundamental que diferencia a la LOMCE del Pacto por la Educación en Canarias, y es que el Pacto por la Educación en Canarias reconoce a la educación como un proceso formativo. Sin embargo, la LOMCE considera la educación como un cúmulo de resultados, y el proceso formativo no lo tiene en cuenta. Por eso, de ahí vienen las reválidas y viene el analizar el progreso del alumnado única y exclusivamente en función de qué nota saca en un examen. Y eso es algo absolutamente nefasto. No se puede considerar que un alumno o una alumna ha superado un nivel única y exclusivamente por qué nota sacó en un examen un día que puede haber sido bueno o malo en función de cómo se encontraba en ese momento su estado de ánimo. Sabemos que los exámenes pueden ser, a veces pues están influidos por el estado de ánimo, por el azar, por un montón de situaciones que no tienen nada que ver con el progreso que ha habido a lo largo de todo un ciclo formativo que normalmente es de 2 años. Entonces, en ese sentido... ¿Eso no es así?
¿Eso no es así? Las reválidas son así. ¿Cuándo son las reválidas? ¿En qué momento se hacen? Al final de cada ciclo. No, ¿al final de qué? ¿Al final de? Al final de cada ¿De primaria no? De los ciclos ¿Al final de eso? Al final de la ESO y del Y al bachillerato. final del bachillerato. Claro. Vale. ¿Y la nota cómo es? El 60% las notas de los cursos y el 40% la nota del examen. Sí, pero la es que se le tiene en cuenta todo. Y la ponderación de ese 40%, una ponderación muy fuerte en consideración 40%. Hombre, muy fuerte, no. 40 son 40 y 60 son 60. Claro, pero es un 40%. El equilibrio está que la nota media de sus cursos le vale al niño. Claro, pero... Le vale. A mí me gustaría... Bueno, de todas formas, quiero decir que en el proceso formativo no solo influye la nota final, influye el punto de partida. Sí. Es decir, qué nivel tenía ese alumno cuando llegó a ese momento de... Influye el entorno, el social, el económico y el cultural. Influye el sistema educativo, que no es solo la metodología, es el profesorado, el alumnado, la familia, son los contenidos, es la metodología, por supuesto, y son los recursos. Los recursos que están tanto los materiales como también la atención a la diversidad. Y en esta parte, precisamente los recursos, es donde falla el sistema educativo. Actualmente, y es donde más va a fallar en el futuro el sistema educativo que ustedes plantean. Pues precisamente, ¿dónde está el apartado de la atención a la diversidad en la LOMCE? Porque no aparece, muy de refilón. Sí está. Muy de refilón. No, una cosa es que no esté y otra cosa es que esté de refilón. Bueno, o está o no está. Pero efectivamente, no, yo estoy preguntando que dónde está. Primero has dicho que no está. No, y ahora dices que está de refilón. Perdón, yo no he dicho que no esté, he dicho que dónde está, y digo que está muy de refilón. Cosa que en el sistema educativo actual tiene una consideración mucho más profunda que la que tiene en la LOMCE. A mí me gustaría por lo tanto, y si ya en el sistema actual falla, pero si ya en el actual falla, pues no digamos, y luego simplemente tiene más tiempo para ir, simplemente vamos a sacar de un punto porque si no damos decía que para mejorar los resultados había que hacer una modificación y era necesario modificar las leyes. Digo, ¿qué tiene que ver mejorar los resultados con quitar la música o la plástica del currículo de primaria? Son asignaturas que motivan al alumnado y sin embargo se están retirando. Pero lo puede poner la comunidad autónoma. Vamos, ahí, es que yo quería... Pero ustedes la quitan. A ver, vamos a oír a Arcadio y después... sobre todo si nos ponemos a discutir sobre el tema de la LOMCE, que al final de cuentas ya pasó su trámite parlamentario y ya en definitiva es una ley que con todas las críticas está aprobada por el Congreso de los Diputados y su aplicación en España, pero la novedad ¿cuál es? La novedad es que en Canarias, nuestra comunidad autónoma, que ya tiene más de 30 años de existencia, no ha contado nunca con una ley de educación propia. Y ahora, es por lo que yo creo que nos ha convocado aquí esta tarde, esta noche, la cuestión está en que en estos instantes, en el Parlamento de Canarias, hay un texto donde se pretende, antes del verano, dicen que antes del verano que está a la vuelta de la esquina, entrará en vigor, o se aprobará, o se pretende aprobar, un texto, una ley educativa propia, canaria, por primera vez. Un gobierno que, por cierto, lleva 20 años gobernando ininterrumpidamente, quiero decir que ha tenido mucho tiempo de tener una ley propia, ¿no? Y la pregunta que yo planteaba en el años ha estado el Partido Popular y Coalición Canaria, gobernando mucho tiempo. Sí. Y yo lo que me planteo ahora es... Coalición Canaria, la gran esto de mover crítica, la silla no se ha movido nunca. Yo voy a plantear a los compañeros de la mesa, a los tertulianos, les voy a plantear lo siguiente. La LOMCE, bueno, yo creo que ya se dijo, una ley sin consenso, una ley que fue impuesta por un gobierno en un momento histórico concreto, y ahora, digamos que los que están en la oposición a esa ley están en el gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria. Y yo pregunto, ¿se va a plantear una ley en Canarias consensuada? ¿Va a ser una ley impuesta? Esta es la pregunta que yo me hago. Yo solo diría a la única parlamentaria que tenemos aquí, doña Maribel, que pudiera contestar si me permite, porque no a Canarias, porque también Román Rodríguez, ¿qué va a hacer? Nosotros tenemos nuestra opinión, o sea, vamos a ver, la ley que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, hay que tener en cuenta que no es una ley que nace de los grupos parlamentarios, es una ley que nace de una iniciativa legislativa popular promovida por el movimiento social o de la educación pública es posible,
y por la iniciativa, por la defensa de la educación No, pública. no pasará como otras leyes No, que no, el gobierno la aparca porque es de criterio no, popular. al contrario, ya ha pasado todos los trámites parlamentarios, una ley que reunió más de 36.000 firmas en toda Canarias y que estuvo a punto el gobierno actual formado por el Coalición Canaria y el Partido Socialista de echarla abajo y que a última hora, por distintas gestiones, volvió a entrar en el Parlamento de una forma un poco surrealista, pero volvió a entrar y se aprobó con el acuerdo unánime de todos los partidos, entre ellos el Partido Popular. Es una iniciativa legislativa popular que está todavía en trámite parlamentario y que, por ejemplo, Nueva Canarias lo que ha planteado para esa iniciativa es una enmienda precisamente para el tema de la atención a la diversidad, porque en Nueva Canarias suscribe por entero lo que hay recogido en esa iniciativa y que se va a convertir en ley. Por eso quería contestar a Arcadio, porque no es que el gobierno no vaya a consensuar, es que el gobierno ha aceptado una iniciativa legislativa popular. Después, con respecto a lo que estamos hablando, y bueno, como no vamos a estar hablando de la LONCE todo... No, es que ya se debate, yo creo que ya fue... Todo el rato, bueno, pero... Nosotros estamos hablando del programa se titula La educación en Canarias. Sí, pero como... Hombre, es un poco el piano o los pies donde la posible ley pueda contradecir. Por terminar un poco con este tema, porque me imagino pasaremos a otro, entendemos desde Nueva Canarias que, como decía antes doña Maribel, en el debate previo a la LONCE no hubo consenso. Hay que tener en cuenta que hubo oposición del Consejo Escolar del Estado, de las organizaciones de padres a nivel estatal, de organizaciones sindicales a nivel estatal. Es una ley que incluso concitó rechazo antes de entrar en el Parlamento y que después lo siguió concitando en el Parlamento. Cuando se habla del tema de los rankings sí están, ¿vale? La OCDE hace los rankings de PISA desde el año 2000, pero hay que tener en cuenta que en nuestro país es que parece que nosotros, España y Canarias, cae de la nada, ¿no? Nuestro país es que parte de unas condiciones socioeconómicas en la familia, en la sociedad totalmente distintas al resto de los países europeos. Nosotros últimamente. Sí, pero vamos a ver, nosotros después de la Segunda Guerra Mundial pasamos una época de dictadura que dura 40 años, una época en la que la educación tampoco fue, aunque hubo preocupación, tampoco estaba en los niveles que estaba, y el déficit que arrastra de formación las familias y la sociedad se tiene que ver reflejado necesariamente en los resultados académicos de los alumnos. Pues es fácil. Tenemos aquí a una diputada del PP que nos prestará los votos para que esta ley popular pueda salir con lo mayor consenso posible, ¿no? El tema de la reválida, doña Maribel comenta, el tema del 60-40, yo no sé si eso se recoge en la LONCE, es un desarrollo previsto de la LONCE. Yo creo que ustedes no han leído la LONCE. La LONCE, ¿no? Sí. Yo creo que no lo han leído. No, pero bueno, pero por lo que yo veo, yo he leído un texto diferente que el que ustedes dicen aquí. No, pero que bueno, con el tema de la... ¿Usted ha leído la propuesta popular de... Yo he leído. Nosotros hemos apoyado. Sí, la han apoyado. Yo estuve en aquel momento. Entonces, la iniciativa popular es mucho más clara y mucho más sencilla que lo que sacó el Consejo Escolar de Canarias ahora. Sí, pero esa ley que se está debatiendo como ley de Canarias, si cuenta que ustedes están diciendo que apoya, pues yo no veo... No, lo apoyan todos los grupos, todos los grupos en el Parlamento. Pero hay declaraciones que leí esta semana de responsables o portavoces de la propia Coalición Canaria que dice que la quiere modificar. Hay un periodo de enmiendas, estamos en un periodo de enmiendas ahora. De todas formas, la iniciativa legislativa popular no es una ley en sí, no tiene un desarrollo de ley, entonces tiene que dársele forma normativa y hay que desarrollarlo articulado y bueno, a mí lo que me gustaría decirle a Emilio, ¿no? Sí. Es que yo he puesto aquí el texto del Consejo Escolar y aquí la LONCE y he ido línea por línea subrayando y no lo traje hoy, al lado de lo que saca el Consejo Escolar de Canarias tengo puesto el artículo que corresponde de la LONCE 21, 21, 22, 24, 28 y entonces claro, yo cuando voy a la reunión que nos presentaron el texto le dije a la presidenta del Consejo, mire, no es un mérito de la LONCE lo que ha hecho es recoger lo que le ha dicho Europa y por supuesto ustedes también han recogido lo que ha dicho Europa, que es lo que ha dicho la LONCE, o sea que coincide en la mejora, en la detección, en la simplificación, en muchas cosas, otras a lo mejor no, quizás que usted dice que son más ideológicas, pero también es verdad algo que les voy a decir, el Grupo Parlamentario Popular no comparte la introducción del Consejo.
¿Por qué? Porque la LOMCE tiene una introducción, como bien dice también aquí nuestro compañero, la LOMCE tiene una introducción en que para el grupo parlamentario popular, que es lo que ustedes llaman liberal y tal y cual, es muy importante el individuo. Y la primera línea de la LOMCE dice, el centro de la educación es el alumno, y a lo largo de esa introducción nombra 40 veces, que las he contado, la palabra alumnos y alumnas, y sin embargo, la canaria, pues tiene un concepto de izquierda de la sociedad. Entonces, toda la introducción es la sociedad, las responsabilidades de la sociedad, solamente nombra 2 veces la palabra estudiantal. Y como nosotros creemos que el centro de la educación es el alumno y luego los padres y luego la escuela, y después si quieren los sindicatos, la sociedad y todo el mundo, pero las figuras principales, si no hubiera alumnos, no habría ni LOMCE, ni pacto, ni nada. El alumno es la clave. La otra clave es el profesor. El profesor marca la diferencia. Los buenos profesores marcan la buena diferencia en los sistemas. El profesor tiene que tener libertad para educar, tiene que tener flexibilidad para organizar sus clases, por lo tanto para nosotros, y luego los primeros que tienen que educar a sus hijos son los padres, y después ya pasamos a la escuela. Pero luego ahí se añaden los sindicatos, la cohesión social, la ciudadanía, todo lo que quieran, pero no podemos estar en el plano de igualdad, porque lo primero de todo, si no, no existiríamos y estaríamos hablando aquí de nada, lo Bien. primero de todo es el alumno. Doña Maribel Oñate, me está diciendo la realización nos queda unos 5 minutos para finalizar el programa, y por lo tanto, hoy vamos justito de tiempo, entonces, conclusiones finales, postura de cada partido, de la posibilidad de este debate, ¿no? Entonces, como siempre, le damos 5 minutos que empieza. Empezó usted antes, decíamos que cerraba Arcadio, entonces empieza Nueva Canaria, don Juan Luis, y después usted, doña Maribel, y luego cierra ahí. Pues sin más, pues comience. Vamos a ver, como esta noche que venimos a hablar de la educación en Canarias, Sí, hemos hablado más de... En una hora, Sí, sí. 5 personas... Sí, hemos hablado más de... Sí. O sea, nosotros desde Nueva Canarias lo que tenemos claro es que, dado el poco consenso que ha concitado la LOMCE, estamos totalmente de acuerdo en los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado, porque además entendemos que tienen base suficiente, y estamos también de acuerdo en que se intente minimizar o retrasar la aplicación de la LOMCE en la medida de lo posible. Porque la LOMCE se ha aprobado ahora, quedan 2 años de gobierno del Partido Popular, año y medio, y en ese año y medio muy poco se va a poder desarrollar de la LOMCE. Hay que ser claros, porque los desarrollos normativos son como son. Entonces, en esa línea, yo creo que haríamos un flaco favor si dentro de 4 años, dentro de año y medio, hay otros resultados electorales y el acuerdo parlamentario firmado en sede parlamentaria por todos los partidos echa atrás la LOMCE, que estemos con una aplicación de una ley que después vamos a tener que volver a desandar lo andado, ¿no? Entendemos que en el caso de la educación en Canarias, y un poco por centrar el tema, yo creo que la educación en Canarias, en cuanto a objetivo, entendemos que se debe preocupar sobre todo de desarrollar un tipo de escuela que apueste por la educación inclusiva. Aquí se habla de, por ejemplo, de los bajos niveles que obtiene Canarias en todos los rankings de PISA y demás, pero hay que tener en cuenta que Canarias, si en España hubo un retraso formativo en la época de la dictadura y al comienzo de la democracia, Canarias arrastraba un mayor déficit formativo que en otras partes del Estado. Entonces hay que intentar superar los bajos niveles de formación que se arrastran que son de origen socioeconómico, que son de déficit formativo de la familia, déficit formativo de la sociedad, y que detrás de eso es donde está el abandono escolar. El abandono escolar no surge por generación espontánea, el abandono escolar surge porque para muchas familias la educación no es un valor. No es un valor. Entonces, por ejemplo, yo oía un dato en Finlandia. Es normal que las familias vayan los fines de semana a la biblioteca. ¿Cuántas familias, incluso hasta formadas, van los fines de semana a la biblioteca en Canarias o a lo mejor en otras partes del Estado? Habría que hacer una apuesta por las necesidades educativas especiales, por la igualdad de oportunidades, por atender los contextos socioeconómicos desfavorecidos, porque hay que tratar desigual a los desiguales. No hay que... Y después también apostamos tremendamente por la educación pública. La apuesta que hace la LOMCE,
que no nombra el tema de educación pública casi en toda la LONCE, pero sí nombra bastante, doña Mariel decía, nombra mucho alumnos y alumnas, y nombra mucho privada. Entonces, apoyamos lo público, entendemos que los recortes también deben llegar a la educación privada concertada, no solo la pública. En Canarias, como bien decía Arcadio, teniendo competencia, no se ha recortado un céntimo a la educación privada concertada, y sí se la ha recortado a la pública. Y entonces, pues, y sobre todo, que es una información que he recibido estos días, Canarias se debe empezar a preocupar por mejorar la financiación en la educación, que en eso sí le doy la razón a doña Maribel, que tiene margen. Ya hay, creo que en torno a 10 comunidades autónomas, creí leer, no sé si el dato es 10 o un poco menos de 10, que ya en los últimos presupuestos han empezado a mejorar la financiación en la educación. Canarias, en la triste gestión de Milagros Luis Brito, dejó la educación pública, el prestigio de la educación pública y de los docentes de la educación pública bajo mínimo, y ya es hora de que este gobierno empiece a recuperar todos los millones de euros que perdió en financiación de educación en Canarias en ese triste cuatrienio de doña Milagros Luis Brito. Muchas gracias, don Juan Luis Talavera. Doña Maribel Oñate. Si bueno, vamos a ver. Yo no he visto la palabra privado en la LONCE. Yo creo que leemos distintas leyes. No, la palabra privado no aparece en la LONCE. Educación privada no aparece, yo no la he visto. Siempre se habla de la educación pública, y voy a decir una cosa. Aquí vino, que lo trajo el Partido Socialista, un experto mundial, José Manuel Moreno, de educación, de la UNESCO, me parece que era. Y él dijo, porque siempre oigo hablar de equidad, que la equidad sin calidad no es equidad. Porque si la escuela pública no tiene calidad, las personas que menos recursos económicos tienen en su casa son los peor tratados. Porque una persona que no tiene recursos en su casa, su padre no va a tener dinero para mandarlo a Inglaterra a fortalecer el inglés, ni poner profesores particulares, ni nada. Por lo tanto, la escuela pública tiene que tener la mayor calidad posible, porque esa es la manera de hacer una redistribución, en verdad, porque de hogares con menos formación los padres tienen más dificultades los hijos, y por lo tanto hay que compensar. Igualdad. Y para compensar tienes que tener calidad. Para darle calidad, darle programas de mejora cuando detectas que tienen un problema, para sustituir o suplir lo que le falta a ese alumno, para que pueda hacer toda su carrera como tiene que ser. En eso totalmente de acuerdo. Ahora, también tienes que ver que en Canarias tenemos el 50% de repetidores, y que las clases de repetición no van a ningún sitio. Se repite lo mismo que estaba en el aula y no mejoran nada con tanta repetición, y estamos con muchos repetidores, una tasa más alta de toda España. Hay que cambiar la metodología, hay que hacer que recuperen de otra manera, más activa, más dinámica, de otra manera. Aquí tenemos los PSPI, que no sé si alguien los defenderá. En toda España ese curso, el chico de 15 a 17 años que no termina la ESO, ¿qué hacemos con él? Lo ponemos ahí en esta clase del PSPI. ¿Qué es eso? Un programa de formación inicial profesional. No es obligatorio el segundo curso, pueden hacer solo el primero, y de 80.000 en toda España han aprobado 10.000. Han titulado en eso 10.000 a través de esos cursos que van allí los que no podían sacar la ESO. ¿En qué se ha convertido? En formación profesional básica. El chico tiene 2 cursos gratuitos y obligados, con algunas asignaturas que tienen que ver con la formación profesional básica, y cuando acabe tiene un título de formación profesional básica nivel 1 del sistema de cualificaciones nacionales, y no ha perdido el tiempo. Si quiere luego ir al medio, si quiere terminará la secundaria, lo que quiera, pero es que no estamos teniendo ahí, eso había que corregirlo, porque teníamos un montón de gente que no estaba yendo a ningún sitio. Eso será lo que tenía Franco antiguamente, que era el certificado primario, ¿no? Pues no sé, porque yo la verdad... Más o menos me está diciendo es como eso, si me dices de Napoleón, yo a mi Franco ni lo tengo en la memoria. Yo no soy... para mí eso pasó a la historia. Era el certificado, de la muerte del PP era el certificado primario. No. El PP, fíjate tú, mira cómo son las cosas. El Partido Socialista se llama progresista y no quiere moverse de donde está. No quiere moverse de donde está, en ninguna ley. El Partido Popular, que dicen que es conservador, es reformista. Porque las cosas hay que reformarlas porque la sociedad cambia y todos los partidos... Sí, pero la cuestión era
Bueno, no vamos a entrar porque no Bueno, yo creo que si entramos en retórica. A mí me suena eso del CPI, ¿cómo es? No, pero era lo que existía. No, pero se va a cambiar por la formación profesional básica. Bueno, pero lo que existe ahora es el sí, CPI. llámelo como lo llame. Estamos un poco perdidos, Un poco perdido. Bueno, simplemente decir que los chicos se merecen no abandonar los estudios, porque si abandonamos no tienen futuro. En eso estamos La gente totalmente tiene que de acuerdo. estudiar y ser apoyados, porque vamos a tener que competir. Están con internet, están compitiendo con todo el Pero hay mundo, mucha- y tenemos que ayudarles a salir adelante. Doña Maribel, pero está de acuerdo conmigo que hay muchas personas, muchísimas personas con lo de la crisis, con todos sus miembros en paro, que no tienen ni para la ropa, para llevarlo al colegio, no tienen ni para darle un bocadillo, y sirve el colegio en esos comedores para que esos niños y esas chicas y esos chicos puedan comer. Evidentemente, yo lo que quiero para este país es que salgamos de una puñetera vez de la crisis. Eso tiene razón. Y que de alguna manera, cuando los estómagos están llenos, y no de agradecidos, que los hay muchos, evidentemente la mente funciona mejor, con un estómago lleno. Tiene la palabra el de Bestec, don Emilio Armas. Bueno, sí, lo que estaba comentando antes doña Maribel, efectivamente, eso es lo que nosotros llamamos el carácter compensador de desigualdades que tiene que tener la educación. Y eso, donde se da, es en la educación pública, eso no lo hay en la privada ni en la privada concertada, eso está fuera de toda duda. Y por eso nosotros defendemos la educación pública de calidad, pero no basta con decir busquemos un sitio donde meter al alumnado que no progresa adecuadamente. Tenemos que ponerlo en un sitio, pero además tenemos que dotarlo de medios. Y quitar las medidas de atención a la diversidad que necesita ese alumnado es condenarlo al fracaso de manera irremediable. Y eso es lo que me temo que va a hacer la LOMCE con ese tipo de alumnado. No basta con crear los programas de ahora la formación profesional básica, porque en definitiva, si no se les dota de las medidas de atención a la diversidad necesarias, no se les da la solución. Y empezamos este programa diciendo que el STEC era un sindicato combativo, y si nos hemos ganado ese apelativo no ha sido porque sí. Somos un sindicato combativo porque no nos conformamos. Y la LOMCE es verdad que está aprobada, que ha sido impuesta, pero nosotros no nos vamos a conformar con ello. Y queremos salir de aquí con un mensaje positivo. Y nos vamos a poner a la LOMCE y vamos a impedir que, a pesar de que el año que viene va a entrar la LOMCE, vamos a impedir que haga daño a la educación pública. Y por eso hemos lanzado, precisamente hoy hemos presentado dos campañas. Una es esta guía para el funcionamiento democrático de un centro educativo y para la no aplicación de la LOMCE, y en la que hay pues 32 medidas que, sin que cuesten, porque no significan huelgas, no significa incumplir con las obligaciones de nadie, hay medidas que son dirigidas al profesorado, que no significa incumplir con las obligaciones del profesorado, hay medidas que son orientadas a las familias, hay medidas que son orientadas al alumnado y hay medidas que son también orientadas a la administración educativa. Con esto lo que queremos es evitar que se lesione aún más la escuela pública. Y otra campaña que hemos puesto en práctica también es la revalorización de la escuela pública. Creemos que es hora de poner en valor todo, como decía Juan Luis anteriormente, de poner en valor la educación pública, porque creemos que, a pesar de todo el daño que se le está haciendo, el que le hizo milagros Luis Brito en su etapa y el que le está haciendo el gobierno del Estado y el que se le ha hecho también en esta última etapa por parte del gobierno de Canarias aquí, con todos los recortes, yo creo que a pesar de eso seguimos teniendo una educación pública de calidad y que además con todos los problemas que tiene y todo lo mejorable que es, creemos que es la mejor educación posible. Muchas gracias, y yo siempre debo recordar un poco, porque pasé las dos etapas, ¿no? Cuando salimos de la dictadura, lo que había en la dictadura, lo que había después con Adolfo Suárez y lo que vino después del famoso 23F, que duró Calvo Sotelo y vino Felipe González. Felipe González, en verdad, hay que decir que luchó mucho por la educación, modernizarla en general, también la sanidad para todos, educación para todos, y aquellos centros que había, pues evidentemente algo hizo Felipe González en aquella época.
la educación después de él ha cambiado varias leyes, y lo mejor que yo pido a todo el mundo, a todos los políticos, a toda la gente implicada en la educación y en la formación, que por favor de una vez lleguen al sistema consensuado, y también la opinión de los sindicatos es importante. Don Arcadio, tiempo final para usted. Sí, pocas palabras ya para concluir, porque yo creo que ya hemos pasado largamente el tiempo que hemos asignado para esta tertulia. Yo creo que a estas alturas nadie discute que la educación debe ser una regla de excelencia para cualquier sociedad. Es decir, lo hemos oído desde siempre. Yo, desde luego, desde que tengo uso de razón, he oído decir que lo más importante para un país es su capital humano, y su capital humano es su educación, su formación, porque eso es lo que nos va a dar fuerza en otras actividades en los distintos sectores, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad ahora, en este año 2014, tenemos una oportunidad de sacar en Canarias una ley autonómica de educación. El tema de la LOMCE, que ha sido, yo desde luego no voy a decir que conozco la ley porque no me la he leído, porque hay que tener desde luego paciencia para leerse un texto tan amplio y tan técnico y con tantos detalles, con tantos niveles de detalle. Pero sí creo que sería muy frustrante que en este verano no fuéramos capaces de dotar a esta comunidad autónoma de una ley canaria que otras comunidades tienen sus propias leyes con sus características y sus especialidades, y aquí, sin embargo, todavía, después de, insisto, más de 30 años de autonomía, aún estamos esperando efectivamente un marco que regule la educación en Canarias. Bien, muchas gracias, don Arcadio. Y a ustedes, queridos televidentes, ya saben, ya conocen lo que es este programa. Crear opinión para que ustedes estén informados. Y de eso hemos intentado en esta mesa tratar de darle la mayor información posible de lo que es el debate de hoy. A todos los televidentes en online, televidentes que nos ven a través de la TDT en la isla de Gran Canaria, y a todo el mundo en general, gracias y buenas noches. Hasta el próximo debate.